Buenas noches. Bueno, siempre es un gusto verles. Qué bueno que somos obedientes al llamado de Dios para cumplir su palabra y, como dice, ciertamente poder reunirnos y gozarnos alabando y bendiciendo su santo nombre, ¿verdad? Y siempre les he dicho y lo testifico para gloria de Dios, inmerecido es el privilegio que podamos compartir la palabra en esta hora y el reto importante de la responsabilidad que esto lleva. Hoy, dentro de la unidad en la iglesia, que es la serie que ha continuado por alguna razón muy importante, y mientras estábamos en la alabanza, una vez más, el Señor confirma lo que quiere hacer con nosotros. El título que tengo para ustedes compartir en esta hora, y Dios nos dé de su gracia, en la serie La Unidad en la Iglesia, diga conmigo, la unidad en acción. Repítalo fuerte, la unidad en acción. Y estos versículos vamos a leer, se encuentran ahí en Efesios capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al número 5. ¿Lo tiene? Y vamos a resaltar el versículo 3, pero leámoslo juntos todos, del 1 al 5. Dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Lea conmigo fuerte el versículo 3 una vez más y subráyelo de una manera especial. Dice así: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Incline su rostro brevemente conmigo, hermano. Señor, te damos gracias una vez más por el privilegio que nos das de compartir y recibir tu palabra, Señor. Tú eres digno de alabanza, de adoración. Ciertamente, Señor, porque tu palabra, confirmándose a través de la alabanza, de la adoración, necesitamos ser transformados, necesitamos ser atentos a tu voz y sobre todo, Señor, obedientes, sirviéndote como es digno de ti, Señor. En tus manos está la palabra en esta hora. Yo te ruego que abra, Señor, nuestro entendimiento y me des las palabras que necesitamos para discernir, Señor, y para que con sabiduría, Señor, tú nos guíes en esta hora. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza por siempre. Amén, Señor. Amén. Esta serie de la unidad en la iglesia se ha convertido en un reto. Dios ha confrontado nuestras vidas en cada uno de estos temas. A mí sí, ¿a usted? Y al mismo tiempo la unidad en la iglesia, que como muchas veces he preguntado desde el principio, ¿en realidad hay unidad en la iglesia? Hace unos días estábamos con el grupo de servidores allá en la ciudad de Glendale. Ciertamente ha llegado a nuestro corazón la respuesta de saber, sí, Señor, estamos unidos. Nos hace falta conocerte como tú quieres, pero estamos unidos. Era nuestra oración. ¿Estamos en unidad, hermanos? Y nuestro hermano Guillermo, como Irán, nuestro hermano John, me ha quedado claro el hecho de que tú y yo tenemos que ver principalmente ese fundamento que es la unidad en la iglesia. Y en tu opinión y en la mía, de verdad, saber si, pues como lo hemos visto, las preguntas que se nos han hecho, en ti y en mí, la cualidad personal que necesitamos como cristianos, las cualidades necesarias que necesitamos para que también la unidad en la congregación sea manifiesta. Saber si estamos no solamente recordando, pero
de una manera firme, describiendo lo que la vida del cristiano tiene que ser, esa vocación a la que ha sido llamada. Porque siempre hemos dicho, somos hijos de un rey y estamos aquí. Agradecidos de nuestro corazón cada día para que haya verdaderamente, exista plenamente una armonía. Exista también en la vida como cristianos una lista así de cosas que necesitamos hacer. Se nos ha dicho que seremos confrontados con la palabra y seguiremos siendo confrontados y enseñados de tal manera que tú y yo no nos vamos a basar en nuestra propia opinión, sino siempre vamos a establecernos en la palabra de verdad, en la palabra que es Cristo y el Salvador y único Redentor de nuestra vida. ¿Sí o no? Te podías hacer una vez más la pregunta, ¿cómo puedo contribuir a ello? ¿Cómo puedo salir de lo que pienso aún que no existe o no está la unidad? Porque en muchas ocasiones nos han llamado a la unidad y ciertamente hemos sido engañados tal vez, hemos sido lastimados y nos fijamos qué hemos recibido nosotros, pero no observamos totalmente qué es lo que nosotros también personalmente hacemos. Y es ahí donde entra esta palabra de acción. Yo le dije que lo repitiéramos firmemente porque esa acción se tiene que llevar a cabo. No podemos seguir viviendo y solamente escuchar, sino tenemos que actuar. Y acción precisamente es la actitud donde tú y yo vamos a hacer todo lo posible, lo que sea necesario para que de verdad esa unidad y esa paz se mantenga. Ese vínculo perfecto que proviene solamente de Dios se lleve a cabo. La palabra en sí, acción, es exactamente el acto, el hecho, la obra, la actividad que tú haces. Lo que tú llevas a cabo, pues eres instrumento de Dios, ¿no es cierto? Porque el mensaje es para los que decimos ser cristianos. Para que así de esa manera se acentúe, se reafirme lo que Dios frecuentemente ha hecho una y otra vez saber a nuestra vida. ¿Cómo están nuestras acciones humanas? ¿Son buenas? ¿Son malas? Porque no hay dobles, ¿verdad? ¿Cómo son nuestras acciones? Porque por lo general la acción nos va a llevar al hecho, al resultado. El verbo en sí de esta acción es literalmente trabajar por ello. Llevar a cabo la obra que nos ha dicho el Señor es producir y ejercer el amor de Cristo, que será a través de cada uno de nosotros donde se va a ver precisamente el Señor. ¿Sí o no? La unidad en sí, para recalcarlo y reafirmarlo, es la cualidad que en la multiplicidad que Dios ha depositado en cada uno, los dones, también vuelvo a repetir, me queda muy claro que si usted y yo hemos escuchado la palabra de Dios a través de estos meses, no hay más que de verdad protegernos unos a otros, sin ambicionar, y aún el mismo testimonio que recibíamos hace un momento, dar sin esperar recibir, saber que Dios está firme en lo que ha prometido, que su palabra que Él ha expresado es una realidad al ser fieles a Él, porque Él es fiel. Cuando se mencionaba acerca de verdad ser solícitos en el hecho de que la palabra de Dios es fiel y es soberano el Señor en nuestra vida, entonces podamos ver que sí podemos entrar en acción. Porque no nada más somos un grupo donde hay sí dones individuales que el Señor ha dado, pero no para que se manifiesten de una manera independiente y caminar como pensemos a nuestra manera, sino realmente esa cualidad y esa variedad de individuos reúne precisamente lo que Dios ha dado, lo que hemos creído. Una iglesia que pueda llevar a cabo la misión de ser uno en Él y ser un testimonio vivo y fiel de su presencia. Cuando hablamos de esta palabra específica, y no vamos a salir de este versículo 3, porque si somos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, vamos a ver el resultado que nos va a llevar a lo que sigue en los siguientes versículos. ¿A qué hemos sido llamados? Descubrir verdaderamente el llamado que Dios ha puesto en nuestra vida para que hagamos la obra del Señor. Y fíjese que cuando hablaba en medio de la alabanza, esa espada
de dos filos, esa espada que penetra hasta lo profundo de nuestro corazón, hasta el tuétano de nuestros huesos. Me sonaba muy familiar porque estudiando la palabra solícito, dice que en su pronunciación en el griego es espaudazo. ¿A qué le suena eso? Como un espadazo, ¿verdad? Pues precisamente es así. ¿Cómo acciona la persona cuando mueve su brazo y la espada cruza? ¿Lo hace despacio? ¿Lo hace a la ligera? Cuando este movimiento de solícito es una velocidad, un esfuerzo en que tú y yo podemos ver en la vida del Espíritu cómo debemos de actuar, si es honesta, fiel, firme, procurando el ser solícito. Y solícito en sí es diligente, cuidadoso, atento, hacendoso, servicial. ¿En cuántos hay estas actitudes? Yo creo que en todos, ¿verdad? Las hay, aunque algunos a veces las expresan solamente cuando les conviene. ¿Sí o no? Bueno, voy a ser servicial si recibo algo a cambio. Voy a ser hacendoso y voy a estar atento si yo puedo entender qué es aquella disposición. Si esperamos dar todo sin recibir nada a cambio, el ejemplo claro fue el Señor Jesucristo. Lo hizo posible para ti y para mí. ¿Qué hizo posible? Que estuvo dispuesto. No puso objeción. Él estuvo ahí, llegó al sacrificio vivo, dispuesto de todo corazón, aun cuando Él en su carne empezó a recibir todo aquello, el peso de nuestro pecado. El ser solícito precisamente es eso, que tú y yo seamos diligentes, que seamos entendidos. Así como el Señor Jesucristo nos enseñó en cada paso mientras Él caminó sobre esta tierra, era el primero que llevaba estos adjetivos: la ocupación de ánimo, la ocupación de aquel que podía ser libre, el acierto completo a la brevedad en muchas cosas. Que en la actualidad para muchos cristianos la actuación o la brevedad para quienes hacer otras cosas es allá, menos en la voluntad de Dios. Estamos más preocupados por lo que podemos desempeñar, interesados en lo que podemos obtener, aun cuando no nos importe a quién nos llevamos para adelante. Explicando la ocupación material, pues no tiene nada de diferente ponernos en las manos de Dios y saber que Él abre puertas, que Él nos bendice, que Él nos guía, que siempre está ahí. Es por demás, porque Pablo desde el principio, en esta escritura, ¿qué dice? Estaba ¿qué? Rogando, orando, de una manera muy fiel, diciendo: yo pues, precio en el Señor, os ruego que andéis como es digno. Y es precisamente ahí la acción de cada uno de nosotros. La unidad en donde tú y yo vamos a ver la responsabilidad que nos exhorta esto tocante a nuestra responsabilidad de vida como cristianos. Porque conocimiento hemos recibido bastante. Y seguiremos aprendiendo, no que ya lo hayamos aprendido o sepamos todo, ¿no es cierto? Y en ese proceder en el Señor, el recibir conocimiento, entonces es necesario que cada uno de nosotros tome acción en esa unidad. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿En qué lugar estoy dentro de esta unidad? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo indispensable? ¿Qué es lo que tú has puesto que es imprescindible? No lo sé, tú sí lo sabes. Y atrevernos a confiar en el Señor de tal manera que tú y yo podamos ser dignos de ese llamado, porque la voluntad de Dios de verdad está con los hijos de obediencia. Los hijos que creemos y firmemente somos tú y yo, en donde en la voluntad de Dios vamos a ser sembrados, transformados, pero también como creyentes vamos a descubrir aún más ese amor perfecto de Dios. Y yo compartía con uno de nuestros hermanos hace unos días, saber de verdad en dónde estamos parados. La responsabilidad que tenemos al decir soy cristiano. Y el testimonio que cada uno de nosotros podemos ser a otros. Porque viene ahí el resultado de poder decir tú y yo, sabemos que ciertamente si necesitamos la información de saber cómo proviene, tú y yo sabemos que hemos de ser nacidos de nuevo, ¿sí o no?
El Espíritu Santo de Dios nos lo ha hecho ver para que tú y yo notemos lo que respondió Jesús mismo cuando dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿En dónde está la acción? Precisamente ahí, a donde el Señor Jesús nos muestra que muchos fueron llenos del Espíritu Santo. Porque aquel momento se garantizó fielmente cuando en Hechos 1:5 dice: y estando todos juntos, y le quedó claro cuando nuestro hermano John estableció el fundamento diciendo juntos y unánimes. Porque ahorita estamos juntos, reunidos aquí. Pero estamos en un mismo sentir, estamos en unidad. Ciertamente, el escritor de los Hechos les dijo, estando todos juntos, les mandó que fueran, que obedecieran. Porque Juan ciertamente les dijo, bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La llenura del Espíritu Santo de Dios nos va a llevar a ti y a mí a que podamos entender precisamente eso. ¿Estoy solícito, dispuesto? ¿Soy diligente para guardar, para entender la voluntad de Dios? Porque esa es la siguiente palabra. Tú y yo de verdad debemos ser exhortados cada día, y la exhortación no es un regaño, sino la enseñanza misma de cumplir los deberes que tenemos como cristianos. ¿Cuál es tu deber? Y el resultado de los privilegios que tenemos como hijos de Dios. Cuando nuestro hermano Hiram hablaba en esta hora, en esa oración dirigido, sabemos firmemente, y si usted lo ratifica conmigo, que es el Espíritu de Dios, y es Dios mismo, no Él, el que está hablando a nuestro corazón para que de verdad seamos transformados. Y darle la gloria a Él como miembros unidos, diferentes sí, pero en un mismo cuerpo. Con una acción en donde tú y yo estamos unidos a ese cuerpo, y que lleguemos a ser precisamente el hombre perfecto que está en ti y en mí. ¿Quién es? Cristo. Por eso es que cuando vuelve a repetir él, yo pues preso, entiendo qué es la humildad. Y vaya que se nos ha hablado de la humildad. Y solo para reafirmar en ese punto, la humildad es algo que incluso con la mansedumbre va muy relacionado. Y no son palabras de que quieran tenerte como alguien hundido, o tenerte en bajeza, o alguien que sea muy elevado, o expresar una gracia cristiana. No, una humildad en de saber que lo expresamos por la gracia y la misericordia de Dios. Lo que recibimos cada día es que con humildad verdadera nos postramos delante del Señor, siendo mansos, aceptando las disposiciones que nos encomienda. Y vaya que Dios nos dice qué necesitamos hacer. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Puedes discutir eso? Algunos sí. Algunos sí dicen, no estoy de acuerdo. ¿Podemos resistirnos al llamado de Dios? Muchas veces, pero siempre Él nos llama con amor, diciendo, hermanos, atentos, porque Él es paciente y misericordioso. Este tiempo de la gracia ha sido tan importante, hermano, que el Espíritu Santo de nuestro Dios nos muestra a nosotros mismos cómo a veces discutimos o disputamos cosas que ni tienen la menor importancia, y a veces perdemos demasiado el tiempo. Y es a donde esa unidad en acción se queda sin un resultado. Porque no estamos siendo más que oidores de la palabra y olvidadizos de ella. Casualmente nos dicen, nos entró por aquí y nos salió por allá. El comportamiento externo de las personas no es solamente llevar una relación unos con otros. Tampoco se trata de una disposición natural, hermano. Más bien la obra perfecta de parte de nuestro Dios empieza dentro de nosotros, nuestra alma. Y que es ahí donde se efectúa y ejerce en primer lugar lo que ante todo somos para con Dios. Él nos creó, Él nos formó, Él nos llamó. Y en esa llamada importante, en ti y en mí está aquella disposición de decir, Señor, aquí estoy, quiero estar en esa unidad en acción.
Quiero estar dispuesto para que cada una de las cosas que tú me digas, Señor, con humildad y mansedumbre, que corresponde también incluso soportando las circunstancias, porque aquel que es manso y humilde, aquel que soporta la prueba, dice la palabra de Dios, tendrá grande galardón. Una respuesta en la que tú y yo, al decir solícitos, nuestro corazón debe de ser sumiso. Nuestro corazón debe ser también aquel que con humildad y mansedumbre corresponde a que el amor de Dios sea perfecto y se refleje en cada uno de nosotros. Solícitos también quiere decir que debe de ser celosamente guardado. Y para ponerlo en acción, guardar celosamente la unidad. Y vuelvo a repetir, el guardar no quiere decir que hoy lo escuché y aquí se quede, sino tiene que tener un reflejo, tiene que tener una respuesta. Tiene que tener ese perfecto momento en que tú y yo somos diferentes verdaderamente al mundo. Y platicaba con nuestro hermano, nuestro pastor, nuestro hermano Guillermo, porque si no es una unidad en acción, entonces es una fantasía. Y para fantasías hay muchas que están deslumbrando en esta actualidad en el mundo. Para fantasías, pues vamos a Disneyland, ahí les regalan el momento más feliz de su vida. Pero no es la completa felicidad, no es una bendición en acción. La realidad es que la acción que tú y yo debemos de estar reflejando en esa unidad en acción es que cada uno de nosotros unidos podamos ser también aquellos que diligentemente guardemos ese vínculo, esa unidad. Y la palabra guardar aquí es precisamente también el centro de lo que tú y yo, al ser llamados en la humildad y en la mansedumbre, cualidades que son necesarias, nos van a permitir también un reflejo más allá de todo aquello que el hombre probablemente siga viendo en tu vida si no es una acción constante. Porque cuando luchas contra esto, entonces si no hay humildad y mansedumbre, ¿qué hay? Orgullo. ¿Qué más? Soberbia, arrogancia y egocentrismo. Mira lo que hizo Dios o mira lo que hice yo. Deseable es a los ojos de Dios que el servidor esté dispuesto a servir. Porque Jesús mismo dijo que Él no vino a este mundo a ser servido, sino ¿a qué? A servir. Actuando para un bienestar propio de todo aquel que creyese y obedeciese al Señor, que permitiese aún así como hijos de Dios, no solamente ser servidos, sino servir a otros. Y la prioridad de cada uno de nosotros como sus hijos. El Nuevo Testamento nos refleja en los Evangelios la mansedumbre que se usa como una sumisión completa a Dios. No importa lo que venga, pase lo que pase, aquí estoy, Señor. Me humillo ante ti. Pero a menudo parece que más que los requisitos que de repente la gente quiere poner para tener una buena relación, solo se refiere nada más a su actitud orgullosa, a su actitud egocentrista, pero no verdaderamente a saber de dónde provino y de quién es la obra. Tú y yo lo reconocemos. ¿Eres tú o es Dios? ¿Eres tú o es la frase muy especial en que los gentiles manifestaban decir, sí nos sometemos, pero a veces las ofensas provocaban esa malicia y despertaban esa venganza, ese deseo de desquitarse? Y es precisamente porque Dios estaba tratando así con el pueblo de los Efesios cuando hablaba Pablo, como está tratando con nosotros hoy. Porque si a uno de nosotros hemos sido ofendidos, hemos sido criticados, hemos sido juzgados, pero es verdaderamente por causa del Evangelio, por causa del testimonio, el que se humilla será exaltado. Y el que se enaltece será humillado. Y esa es la respuesta clave de nuestro Dios, porque la capacidad que cada uno de nosotros tenemos nos permite ver el Señor que esto nos va a crear en nosotros no solamente una enseñanza, sino en esa enseñanza voy a ser aún más paciente. Voy a ser aún más
el hecho de fomentar la humildad y predicar la palabra de nuestro Dios sea la constante gracia de Dios como un ejemplo vivo. No porque me paro aquí al frente, lo hemos mencionado muchas veces, puedo decir, sirvo al Señor y allá abajo soy otra cosa. Detrás de todas las cualidades, detrás de cada una de las acciones en esa unidad, vamos a poder ver el amor perfecto que lo sacrifica todo. Por eso podemos entender que en ese guardar, a cualquier costo, guardar también nos va a llevar precisamente a que tú y yo tengamos la seguridad de que con humildad y constantemente seamos dignos de la vocación en que hemos sido llamados. Guardar viene de una palabra también que significa darlo todo, pero al mismo tiempo protegerlo. Prevenir. Implica que esa fortaleza que tú y yo podamos tener no sea algo solamente figurado, sino que es real. Estás salvaguardando tu integridad y tu relación con Dios. Estás cumpliendo el propósito de conservar y custodiar, vigilar lo que Dios te ha dado. ¿Y qué nos ha dado? Todo. Nos ha dado una vida nueva, nos ha dado una vida eterna. ¿En dónde está? Para que tú y yo podamos entender también que en las cualidades que nos forman en esa unidad y ver una unidad en acción, nos va a parecer raro, pero tú y yo podemos descubrir aún más que ese amor perfecto, como lo describe el amor y la misericordia de nuestro Dios, al perdonarnos, el amor dice que es, usted se lo sabe, 1 Corintios 13, del 4 al 7. El amor es ¿qué? Sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es fantasioso, no se envanece, no hace nada indebido. ¿Hay acción ahí? ¿Podemos establecer la unidad? Porque no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y el versículo 7 dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No importa lo que pase, puede haber una unidad en acción, puede estar funcionando el amor de Dios. Sí, hermano. Aquí se reafirma lo que Dios estaba hablando, aún más. Necesitamos ser transformados cada día. Y esa transformación que nos va a permitir, dice otra vez nuestro versículo, a guardar la unidad del Espíritu de Dios, que es el vínculo de la paz. La paz que los hombres no entienden. Una paz que los hombres buscan, pero no está ahí. Pablo veía de manera imposible el cumplir esa acción de la unidad en el propósito de Dios. Porque ¿qué había en ese lugar? ¿Qué había en ese momento en la iglesia? ¿Qué había con aquellos hermanos de los Efesios, de Éfeso? Se veía imposible porque el ambiente que había en ese momento era solamente lucha, competencia. Estaban reclamando de todo, discutían de cada circunstancia, pero aún así se había establecido la palabra, les habían hablado el Evangelio, habían sido revestidos del poder de Dios. Estaban convencidos de todo lo que aquellos recibían, pero solamente existía una acción en ellos: competencia, lucha. ¿En eso hay unidad? No. ¿Qué existe en nuestra vida hoy, hermano? Si en tu corazón incluso hay menosprecio, pon mucha atención, porque como hijos de Dios, todo lo que era imposible del propósito de Dios se convirtió en algo objetivo. Porque la salvación, que es personal, empieza a ejercer aquella práctica de encontrar cada una de estas características que estamos señalando. Los efesios necesitaban un cambio. ¿Tú y yo necesitamos un cambio? Sí. Recibiendo la palabra de Dios que hemos recibido hasta hoy, ¿habrá lucha en algunas personas? Sí.
que al ser confrontados con la verdad a veces le vemos miles de excusas. Decimos que queremos servir, pero seguimos manteniendo una distancia. No nos unimos. Pero aquí que Dios nos señala lo que trata cada uno de nosotros. Estamos convencidos que todos estos temas nos han llevado aún más a enfrentarnos a una guerra que es de las tinieblas precisamente. Me sorprende ver cómo la gente quiere manifestar una unidad. Ustedes han visto en las noticias, sí, solamente porque agredieron uno, resulta que aquellos que ni lo conocen por el racismo están tratando de levantar un complot en medio de una ciudad, confrontando a un gobierno. A través de las redes sociales me sorprendía que ahora se ha levantado más, no sé si yo no los desafío ni los reto a llevar alguna actitud así, pero ahora el famoso cubeta de agua con hielo, que vaya que se unen. Sí hay un propósito, pero muchos los están haciendo solo por seguir a otros y manteniendo una unidad por luchar contra precisamente una enfermedad. Que lo hacen para practicar una unidad. ¿Será eso la unidad en acción? No. La práctica constante para los hijos de Dios se convierte en aquello que, si soy yo mismo, de una manera individual, sea honesto conmigo mismo. Pasar de verdad al gobierno que el Espíritu Santo de Dios quiere establecer en nuestra vida. No actuar en unidad, en acción, porque hoy me conviene, hoy me van a dar esto, hoy voy a hacer esto, porque probablemente me den esto. Si el dar, sin esperar recibir, ¿usted se imagina lo que Dios está fomentando en nuestra vida? De tal manera que, siendo objetivos, podamos vivir en la voluntad de Dios, sin maquinar cosas de a ver de cómo le vamos a hacer para tener una acción correcta. El primer paso, entonces, es, di conmigo, solícito. Ser solícito. ¿Qué va a significar esa transformación en ese primer paso? Que tú y yo seamos objetivos. Tengamos una seguridad en dónde Dios nos ha puesto y por qué estamos aquí. Y al mismo tiempo, colmados de la bendición de nuestro Dios, tengamos ese celo verdaderamente santo. Porque Dios busca en cada uno de nosotros que se genere esa santidad. Y se ha repetido una y otra vez. Si no hay una acción en esa unidad, en esa santidad, sin santidad, no vamos a ver al Señor. No vamos a estar ahí dispuestos. Significa que estar solícitos estemos trabajando arduamente, pidiéndole a Dios gracias, sin inventar palabras o hacer de una incluso predicación algo que, exponencial, y mira cómo llamó, y mira cómo me llama el Señor. No, concreto, directo. Señor, ¿qué quieres para mí? Me llegó un video de unos cristianos, de un grupo de cristianos, como una caricatura. No sé si algunos de ustedes ya lo vieron. Pero esa caricatura estaba el papá viendo el periódico y mientras veía el periódico su hijo se acercaba muy lentamente y levantaba sus manos y decía, Padre que estás en los cielos, tú extiendes tu mano y nos bendices, nos ayudas. Yo te ruego, Señor, y su papá lo volteaba a ver, seguía viendo su periódico. Ruego, Señor, que tú extiendas tu mano de misericordia. Y de repente su papá se voltea y le dice, ¿qué quieres, hijo? ¿Quieres dinero? Sí, quiero que me des dinero para ir a la tienda. Pues pídemelo así, concreto, directo. Somos uno, soy tu padre. Una acción directa. A veces hablamos de más, pero Dios dice, seamos honestos, directos, sinceros, para que esa acción se lleve a cabo. No necesitamos redundar sobre las cosas. Dios nos manda que tú y yo, al ser solícitos, podamos tener eso que en Pablo solicitaba a la iglesia. Para que en defensa de verdad, en el amor de Dios, con humildad, ardientemente ese amor y ese celo, reivindicar en cada uno una reacción para escuchar la voz de Dios y tener una respuesta. Dios es tan sencillo y a veces nuestra reacción es tan
que pretendiendo tener una reacción de unidad estamos volviéndonos los unos contra los otros y no hay amor de Dios. Dice 2 de Pedro 1:5, si quieres anotarte lo leo, vosotros también poniendo toda solicitud, toda diligencia, toda acción, todo cuidado, por eso mismo añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Y esto es algo progresivo que nos está haciendo crecer en el Señor y que nos ayuda a entender cómo podemos estar atentos y cómo podemos estar unidos para que esa acción se produzca. ¿Tenemos responsabilidades? Muchas. ¿Podemos estar diligentes, solícitos a ellas? ¿Cuánto seguimos aprendiendo? La experiencia que nos ha dado el Señor no son los años que podamos haber vivido. No son las actitudes que a veces queremos tomar, pero que por lo contrario, sin tomar responsabilidad y viendo la transformación en ese ser solícitos, el proceso se trunca una, otra y otra vez. Y nos damos cuenta que dimos una vuelta en un círculo. Y llegamos otra vez a donde mismo. Cuando el camino dice el Señor, aquí estoy. Sinuoso, sí, pero aquí estoy. Él endereza, dice, nuestras veredas. Esa acción, amados hermanos, produce en cada uno de nosotros el ajustarnos al propósito divino de nuestro Dios. La unidad que no es tuya ni mía. ¿La unidad de quién es? De Dios. Yo se lo compartía, la unidad en la que tú y yo estamos. Porque Él es el todo. Porque en cada uno de nosotros, amados, dice, si somos solícitos, tengamos en nuestra vida la seguridad de una salvación plena, pero al mismo tiempo que nos exhortamos para que ardientemente busquemos esa vida con el Señor, santa, agradable, perfecta, en lo que hagamos, en donde Dios nos tiene. Después de ser solícitos, en esa transformación tú y yo necesitamos trabajar como iglesia. Necesitamos accionar. Necesitamos hacer la obra que Dios nos envió a hacer. Tal vez tú te preguntes, ¿y qué será lo que Dios me envió a hacer? El propósito de parte de Dios en su punto de vista, ¿qué dice Él? Que ha reunido, dice Efesios 1:10, todas las cosas en Cristo. ¿Y dónde vive Cristo? Para que se cumpla la dispensación de los tiempos. Así como están en los cielos, dice su palabra, como los que están en la tierra. Ese es el punto de vista, reuniendo todas las cosas en Cristo. Y el propósito y la responsabilidad de nosotros como iglesia en unidad, ¿cuál es? La respuesta clara. Repite conmigo el versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Los efesios debían de ser diligentes en guardar en unidad. ¿Qué debemos de hacer nosotros para que esa unidad esté en acción? ¿Cómo? Diligentes. Se convierte a veces en una prueba de fuego. Porque las cosas no son fáciles, ¿verdad que no? Se nos ha dicho desde el principio, pero cada una de las peticiones y las presentaciones personales que hay en nuestro corazón delante de Dios nos lleva a una convicción. Dios está en medio de nosotros. Y en ese estar en medio de nosotros, nosotros creemos y estamos seguros. Ahí se realiza una acción. Una acción de saber en quién hemos creído, en quién hemos confiado y cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Puede ser, sí, tal vez la pregunta en tu corazón. ¿Y el plan de Dios en mi vida? ¿Cómo? No quiere que seamos solamente alguien que sea un protagonista, que solamente presente aquello como un drama de su vida. No, una realidad. El mantener la firmeza que Dios nos revela cada día, desechando las cosas que no son
y que surgían aún ahí en ese pueblo. He ahí que el guardar entonces significa que vamos a vigilar aún más qué estamos haciendo. Porque desde el principio Dios lo hizo así. Si tú volteas en el libro de Génesis, cuando Dios creó al hombre, le dijo que se quedara ahí. Dice que Él lo puso en medio de esa tierra para labrarla y también para guardarla. ¿Cuál es nuestro trabajo? Labrar, enseñar, conocer, transmitir, recibir, testificar y guardar la obra. ¿Tú vas a dejar que tu hijo o tu hija se pierda? Mujer, ¿tú vas a dejar que aunque con tu esposo en el que no se llevaron bien, tú sabes que también hay una salvación para ese hombre o esa mujer, para tu hijo o tu hija? La palabra de Dios siempre se cumple. Nos enfrentamos de verdad, que de verdad sea la reserva en nuestro corazón, el no decir me voy a guardar y no voy a decir nada, no, quiero actuar sin reservas, sin limitaciones, porque todo es importante en las manos de Dios. ¿Hay prioridades en el guardar la unidad? Sí hay prioridades. Y la prioridad principal es guardar la unidad del Espíritu de Dios. Aquel que dijo que recibiréis cuando estaban todos unánimes juntos. ¿Quiere Dios transformarnos en esta hora, hermano? ¿Quiere Dios llenarnos de tal manera? Porque si así nosotros guardamos la unidad del Espíritu, obedecemos sus mandamientos, ¿no es así? Una acción constante que el Señor nos muestra. Juan 14:15, dijo el Señor Jesús, si me amáis, ¿qué dice? Si me amáis, guarda, obedece, protege lo que te he enseñado. Guarda mis mandamientos. Y el mismo Señor Jesús dice en el versículo 16 del capítulo 14, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros mañana nada más. Ahorita que viniste a la iglesia, di conmigo fuerte, para siempre. ¿Por qué no vemos la mano de Dios muchas veces, hermano? Porque si guardáis mis mandamientos y permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, todas estas cosas os he hablado. Que así Juan 17:6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres, que el mundo me diste, tuyos eran y tú me los diste y han guardado tu palabra. Debemos de ser siervos, ministros. Usted escuchó claramente cuando nuestro pastor decía el domingo, ¿solamente para los pastores o los que predican la palabra? ¿Es para ellos? ¿Cuántos padres de familia hay aquí? Pastores, ministros. Todos levantamos nuestras manos porque todos somos ministros del Señor. La salvación de nuestro Dios se ha manifestado de tal manera que tú y yo podamos vivir siendo honestos, siendo determinados a creer en el Señor. Por eso que la gente ha tratado de confundir a otros diciendo, pues sí, este mandamiento y esta actitud puede surgir, pero si no lo haces de esta manera no funciona. No, Dios es soberano, Él tiene sus formas, su manera de cómo va a actuar. En ti y en mí está el respaldarnos unos a otros, unirnos en esa acción de tal manera que la vida del Espíritu entonces nos una y nos indique lo que sigue. ¿Qué sigue? Si tú y yo estamos siendo solícitos, atentos, diligentes, guardando, atendiendo, cuidando, tú y yo vamos a recibir precisamente la paz que es de Dios solamente. Y que el Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo. Una paz que es solamente, quiero decirle, y que si lo valora aún más, es una paz que solamente es para ti y para mí. Por eso el mundo sigue buscando una paz,
Sigues buscando una solución. Pero ¿qué hay en esa paz que ellos buscan? ¿No hay asesinatos? ¿No hay terrorismo? Hay una devastación tan grande que el funcionamiento del mundo se ha convertido en algo que ha estado destruyendo y se ha estado metiendo en la iglesia. Porque no había, y quiero decirlo así, no había unidad. Pero también quiero creerlo con usted, que la unidad de Dios está en medio de nosotros y quiere actuar. ¿Lo cree? Y la primera meta de cambio que existe aquí es que tú y yo podamos ver la paz del Señor. Si los efesios habían alterado la función de la iglesia y no había unidad, sino ese ambiente que le mencionaba donde solamente había enfrentamientos, discusiones, enojo, carecían de paz. Lo primero que me dice ahí, si lo anota o quiere ir conmigo, Efesios 4:31, para nosotros poder enfrentar la vida siendo solícitos, guardando la unidad, tú y yo somos confrontados y nos dice claramente, ¿lo tiene? Quítese de quién, de ti, de mí, di de mí, toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Habrá eso en nosotros? Puede ser. Algunos más, otros menos. ¿Quién es el que grita más en tu casa? No me digas. Porque ahí habla la gritería, ¿no es cierto? El enojo. Enojándonos, pero no pecando. ¿Sí o no? Amargos. Se comieron su pastillita de amargura. ¿Habrá alguno amargado todavía? Necesitamos accionar en la unidad. ¿Qué dice ahí para los efesios y para ti a mí? Quítese todo esto. Pero ¿qué dice el versículo 32? Para que podamos actuar en esa unidad, en acción, ¿qué dice? Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Gloria a Dios por esa salvación. Porque si no hubiera sido por el Señor Jesús, en Cristo Jesús, no tendríamos ese perdón. Nosotros no hicimos realmente nada para que esa paz permanente esté en nuestra vida y esté actuando constantemente. Por tanto, velad y orad, dice la Escritura, porque el diablo anda como león rugiente. A ver a qué horas. Y de cuando en cuando nos recuerda. Así es tu carácter. Tú no puedes cambiar. Bueno, ¿qué quieres? Así soy yo. ¿A cuántos les han o cuántos lo han dicho? Y yo voy a decir lo que yo siento y lo que yo veo. Antes de todo, seamos benignos. Es una acción en unidad. Porque no dijo sea, ¿verdad? Para uno solamente. Sino ¿para quién? Para todos. De tal manera que tú y yo, ¿por qué decimos que la parte importante de decir paz en el Señor sea el vínculo perfecto? Porque al participar de las cosas objetivas de Dios y las acciones constantes, el vínculo es aquello que nos tiene ligados. Hermano, aunque no somos hijos de la misma mamá por sangre, somos hijos de un Dios vivo por la sangre preciosa de Cristo. Y nos une un amor perfecto y completo. Hace unos días fuimos a orar por una persona. Mientras hablábamos con uno de sus familiares afuera de ese lugar en donde estaba, nos llamó y nos dijo, ¿pueden entrar para orar? A mí me pudo mucho en mi corazón ver a esa persona así en el hospital. Y como padre, ¿qué haces cuando tú ves a tu hijo enfermo? ¿Qué haces cuando lo ves en una circunstancia? ¿Te dueles? Aunque no era
mi familiar directo, podía experimentar que, Señor, tú puedes levantar a esta persona. Y es un peso tan fuerte en mi corazón decir, Señor, pero es tu voluntad y tú quieres hacer algo hermoso. Para que tú llegues y digas, Señor, es tu palabra, conforme a tu voluntad, me une el peso de mi hermano, de mi hermana. Te une también el hecho de que tu hermano en Cristo está sufriendo, está pasando por circunstancias. A veces no podemos solucionar el problema, ¿cierto o no? Porque la obra es de Dios, pero la unidad en acción nos va a permitir orar y pedirle a Dios libertad. Una acción constante en unidad, que no espera nada, pero que lo da todo. Por eso es que la perfecta paz de nuestro Dios es algo que ha cambiado y ha abolido a nuestra carne, a lo que estaba enemistado o que se quiere estar en enemistad con Dios, con otros, aún con nosotros mismos. Porque Él dice que Él es nuestra paz. ¿Sí o no? Efesios 2:14 lo reafirma. Él quitó todo intermediado, toda pared que estorbaba. Todo aquello fue derribado para que tú y yo seamos uno en Él. Efesios 2:15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley y los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Qué hermoso es saber que el vínculo perfecto de la paz es Cristo y está en ti y en mí. Si no estaba actuando, ¿no es importante que tenga una acción constante? Por eso es que Dios nos llamaba en medio del amor, en medio de la petición. Necesitamos ser transformados, necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios, estando juntos, unánimes, sintiendo una misma cosa. En tus alegrías, en tus tristezas, en tus luchas. O como nos decían, no, pues ahí, tú ráscate o tú te lo buscaste. Sabemos que hay consecuencias. Pero cuando estamos con ese motivo de unirnos y estar en acción, nos vamos a dar cuenta que la paz de Dios significa plenitud. Si somos solícitos, si somos aquellos que guardan ese vínculo perfecto de la unidad, nos va a dar algo que brota en una armonía, próspero, en un común denominador, que nos mueve el amarnos unos a los otros, en no hacer acepción de personas, que cuando te dicen, haz esto, ve aquello, tú estás ahí, y dices, Señor, yo quiero hacerlo. Yo estoy aquí. Señor, ¿qué necesito? Lo desconocía. Si no lo sabías, la dimensión tan grande, desconocida para muchos cristianos que están alrededor del mundo incluso, y sin llevarlo muy lejos, aquí a nosotros, a una iglesia local, Dios quiere que descubramos las bendiciones de nuestro Dios cuando Él dijo, yo he venido para que tengas paz. Cuando murió Cristo Jesús y hizo la paz. Cuando Él mismo manifiesta y forma en cada uno de nosotros como santos de Dios y al predicar su palabra, a vivirla, a cumplir su voluntad. Hechos 10:36 dice, ahora esta bendita paz es el ligamento santo entre los miembros de un cuerpo. Levante su mano, ¿cuántos somos del cuerpo de Cristo? Todos. ¿Qué sigue? Entonces se completa también la firmeza en la palabra, porque recibimos entonces por fe, siendo miembros de un cuerpo, una iglesia que está constantemente, cada día, en una relación con Dios, en una comunión con un Dios vivo, poderoso, que sana, que salva, que transforma. Una unidad en acción. Una unidad que está sostenida en ese vínculo perfecto al que tú y yo debemos de estar ligados siempre. Si no lo estabas haciendo, hazlo.
El pastor, nuestro pastor Guillermo, su esposa, no nada más son pastores. ¿Verdad que no? En nuestra identidad como hijos de Dios, ¿qué son? Padres, esposos, hermanos, hijos. Tienen muchas responsabilidades, como tú y yo. Y como cristianos, no nada más somos cristianos por nombre, ¿qué somos? Hijos de un Dios en donde Él quiere moverse en una acción constante. Solo es que tú dispongas tu corazón y digas, Señor, aquí estoy. Recibimos esa unidad por fe, esa unidad dada por Dios, no hecha por humanos. Es una unidad que solo la sostiene el Espíritu Santo de Dios, que vive, y si no vive, quiere vivir dentro de ti. El que reúne todas las cosas, el que nos une para saber a quién adoramos. Y es una afirmación en medio de todo, aunque pueda haber un quebrantamiento, pueda haber una división. La unidad va a ser un hecho evidente, una acción constante, donde tú y yo vamos a observar y vamos a ver las maravillas de lo que Dios quiere hacer. Tenemos el privilegio, lo hemos repetido una vez más. Este es nuestro compromiso. Predicar el verdadero evangelio, proteger sin ambición, tener una firmeza en la doctrina que es la palabra de Dios y ver su mano providente cada día. ¿Qué nos impide, hermano? ¿Qué nos estorba? ¿Podemos tener un amor incondicional como Él lo tuvo? Dice Efesios 2:11, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados así a incircuncisión, pero la llamada a la circuncisión hecha con mano en la carne, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que ambos pueblos hizo uno, derribando una vez más lo que era un estorbo, lo que estaba en medio, lo que separaba. Pero tú y yo debemos de preservar la unidad. Donde no estábamos, pero ahora estamos. Y si estamos en Cristo, Señor, qué tiempo tan importante nos da. ¿Vamos a lamentarnos? ¿Vamos a seguir quejándonos? ¿Vamos a seguir argumentando? ¿Qué significa entonces? Seamos solícitos. ¿Cómo dice nuestra escritura? Guardando en unidad ese vínculo perfecto, para que tú y yo podamos ver sus maravillas. Se pasó el tiempo rápidamente. Él quiere llenarlo todo en nuestra vida, hermano. Y entre todos los dones que Dios ha dado a cada uno de nosotros, incluyendo la obra perfecta de equiparnos como sus santos al servicio de Dios, es para que tú y yo en esa unidad, en acción, haya edificación. Tengamos testimonio, tengamos crecimiento, porque quiero conocerte, Señor, y saber que yo menguo, pero tú eres. Y seas tú y no yo. Para que en unidad tú y yo tengamos solamente que ser sencillos, humildes, honestos, mansos. ¿Se están acomodando las piezas del rompecabezas que les mencionaba en una ocasión? Sí. Para que descubramos, como Él dijo, para que sean uno, como tú y yo, oh Padre, somos uno. Para que te sigan conociendo a ti, el único Dios verdadero. Una unidad mayor, ¿no es cierto? El concepto de la palabra de Dios define así nuestra vida, en esa identidad en unidad, a que actuemos.
a que amemos, aunque nos desprecien, a que extendamos nuestra mano cuando Dios te dice, obedientes a Él, para que seamos transformados, porque tenemos fe y lo hemos creído. Y si Dios, que está haciendo todas las cosas en nuestra vida hoy, nos lleva a ser transformados, hermanos, de un individualismo en dones especiales a una unidad perfecta en Él, lo único especial y más valuable es que esta iglesia surja cada día con una proclamación de la palabra viva, no solamente de palabra, sino de hechos, viviendo en su voluntad. Si no, será nulo todas las cosas. ¿Cuántos quieren seguir truncando las bendiciones de Dios? La unidad no es más que algo que nos identifica, no nada más en nuestra manera de pensar, vuelvo a repetirlo, sino en nuestra manera de vivir y actuar cada día. Póngase de pie. En este cuerpo que es en Cristo, hermanos, en esa vida del Espíritu como la hemos recibido hasta hoy, donde Dios ha puesto apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, la capacidad que ha depositado Dios en tu vida para llevar a cabo la obra que tiene en tus manos, Él sea el que te lleve a actuar como aquella primera iglesia, siendo llenos del poder, revestidos de su poder. Yo creo que tú y yo necesitamos ser revestidos, ¿no es cierto? Y si me enseña algo el Señor en esta hora, no nada más revestidos, Señor, transformados completamente. Cierra tus ojos. Tenemos que seguir predicando con el ejemplo. Tenemos que seguir siendo enseñados. Mientras tienes tus ojos cerrados, dile, Señor, que pueda ver todo lo que poseemos en ti, todas las cosas que tenemos en común, para procurarnos los unos a los otros, para derribar toda barrera, Señor, que esté estorbando incluso en esta hora. Porque tú abres, Señor, puertas. Tú declaras para nuestra vida, Señor, una unidad en acción. Necesitamos tener una comunión contigo cada día, Señor, orando, velando en todo tiempo, dice tu palabra. Que tú y yo, Señor Jesucristo, somos uno con el Padre y nos estás perfeccionando en unidad, Señor. Y como dice tu palabra y lo proclamaste, Señor, en esa oración, para que sepa el mundo que tú me enviaste y que los amaste como me has amado a mí. Señor, que la iglesia aquí en Casa de Oración, Señor, Montana, sea ese testimonio y ese crecimiento que tú estás dando para que la unidad en acción, Señor, no solamente quede en un conocimiento, sino en la medida, Señor, que tú estés dando cada día, tu plenitud sea en medio de cada corazón. Mi Cristo, la plenitud de tu presencia en medio de cada vida. Siguiendo tu palabra, la verdad que es amor y crecer en amor. Siendo el cuerpo tuyo, Señor, concentrado y concertado de muchas maneras, pero unidos, Señor, podamos ver el crecimiento, Señor, esa unidad en acción constante, no en una fantasía, Señor, sino una realidad, que podamos ser íntegros, que podamos ser entendidos, que podamos ser solícitos, guardando siempre esa unidad, Señor. Tú lo diste todo sin reserva, Señor. Y nos das ese entendimiento tan profundo y tan amplio cada día para reconocer tu voluntad. Para que en medio de tu palabra no seamos llevados de un lado para otro como los vientos que se atraviesan, Señor. Porque tú eres soberano, eres fiel. Y en la firmeza de nuestro corazón es la verdad, Señor, el testimonio de cada uno de nosotros.
sirviéndote de todo nuestro corazón, Señor. Te ruego en la vida de cada uno de mis hermanos que nos permitas estar alertas, Señor, para que podamos ser íntegros, para que podamos ver, Señor, la visión que tú tienes, Señor, no aquí solamente, sino cada día en nuestra vida, Señor, por tu promesa fiel y verdadera. Levanta tus manos, hermano, levanta tus manos, rindámonos a Él, dile, Señor, gracias, gracias porque puedo ser transformado, porque puedo ser, Señor, entendido en esta hora. Tú me das precisamente, sí, Señor, esa libertad cada día para entender tu voluntad. Y estando en la verdad, honestos, seamos leales a ti, Señor, viviendo en santidad cada día. Aquí está nuestra vida, Señor. Gracias porque nos has amado. Queremos actuar cada día en tu voluntad como tú quieres, Señor. A ti sea la honra, la gloria y la honra por siempre, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias por la promesa de tu Espíritu Santo en medio de cada corazón, Señor. Aquí estamos, Señor. Cada uno de nosotros queremos cumplir el propósito que has marcado en nuestra vida. La salvación, Señor, de nuestras familias. La salvación, aquellos que tú has de atraer cada día a tu remanente para que seamos entendidos, Señor. Para que seamos solícitos siempre en guardar esa unidad. Gracias, Padre. Gracias. Gracias también por tu paz, Señor. La llenura, Señor, en nuestro corazón cada día. Gracias, Señor. Gracias, mi Cristo.